Muy buenos días, tardes o noches, según cuando nos estén escuchando. Sean bienvenidos un lunes más y ya van 5 a historias de fútbol. Lunes 18 de enero y de nuevo una semana más. Aquí seguimos sin faltar a la cita. En el día de hoy os traemos un programa diferente. Cambiamos el tercio nuevamente y nos remitimos literalmente al título de nuestro podcast. Es decir, hablamos de historia y hablamos de fútbol. Hoy retrocederemos a la Alemania de los años 70, a aquella Alemania dividida por el muro de Berlín entre el lado este y el oeste. Como ya saben, este programa y los anteriores podéis escucharlos en nuestras cuentas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM, para estar al tanto de todas las novedades sobre los programas, las temáticas, imágenes interesantísimas que vamos subiendo en las previas. Todos los relacionados con este podcast podéis encontrarlo en nuestros perfiles de redes sociales, en Twitter @HIST_D_fútbol y en Facebook en nuestra página Historias de Fútbol. Sin más dilación, sean todos bienvenidos a la quinta entrega de Historias de Fútbol. Hoy hablamos, Gonzalo, de la Alemania del muro de Berlín y en concreto rescatamos la historia de Lutz Eigendorf. Muy buenas. Pues muy buenas ya por quinta semana. Se cumple ya más de un mes desde que comenzáramos con este proyecto de Historias de Fútbol, con aquel programa en el que repasábamos el paso de Diego Armando Maradona por Newell's, y hoy pues volvemos a hablar de un nuevo futbolista un pelín anterior a Diego Armando Maradona, aunque más o menos contemporáneo, y que vamos a hablar, como bien tú has dicho en la introducción, de historia y de fútbol, porque vamos a hablar de Lutz Eigendorf, futbolista que representa en su figura muy bien cómo se vivía en ese mundo de esas dos Alemanias que estaban divididas tras la Guerra Mundial. Y es que antes de hablar de nuestro protagonista y entrar en profundidad, un poco de contexto. Exactamente, un poco de contexto histórico, porque es necesario para entender este programa. Y es que vamos a hablar de una Alemania de los años 60 y 70, una Alemania que, tras haber sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial, había sido dividida en 4 zonas de ocupación que fueron establecidas en la conferencia de Yalta y que fueron confirmadas posteriormente en la conferencia de Potsdam. Estas 4 zonas de ocupación eran 3 regiones occidentales en manos de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que conformaban la RFA o República Federal Alemana, y luego estaba la región más oriental, que quedaba en manos de la URSS, de la Unión Soviética, y que tomaría el nombre de RDA, República Democrática Alemana. La capital, Berlín, se encontraba en esta última región, en la RDA, pero al ejercer las funciones de capital, pues también fue dividida en 2. El occidente para los países capitalistas occidentales, y el Berlín oriental quedó en manos de los soviéticos. En este caso vamos a tener que irnos al lado soviético, al lado de la RDA, concretamente a la ciudad de Brandenburgo, donde el 16 de julio de 1956 nace Lutz Eigendorf, un Lutz Eigendorf que muy precozmente se incorporaría a la Asociación Alemania de Gimnasia Deportiva, mostrando su gran habilidad para los deportes desde muy joven. A eso vamos, Gonzalo. Paso a paso vamos a ir contando, como bien dices, la historia, que es una historia tremenda y que representa perfectamente, como has dicho, lo que fue la historia de aquella Alemania dividida por el muro de Berlín. Como digo, vamos a ir paso a paso contando la historia de Lutz Eigendorf, que, como bien has dicho, con tan solo 7 añitos ya se encuentra en la Asociación Alemana de Gimnasia Deportiva, y que sus primeros pasos en el fútbol, que es en lo que hoy nos vamos a centrar, los va a dar en el Motor Süd Brandenburg, que es el equipo de Brandenburgo, o uno de los equipos de Brandenburgo, porque también tenemos allí el Eintracht Braunschweig, que es en alemán, o Eintracht de Brandenburgo, que es muy histórico del fútbol alemán, que actualmente se encuentra en categorías inferiores. Pero en este caso tenemos a Lutz Eigendorf comenzando su carrera en el Motor Süd Brandenburg,
Un club modesto de la RDA que llegaría a jugar en la segunda división de la Oberliga, que era la liga que se jugaba por entonces en la Alemania Oriental, y que con solo 14 años de edad sería descubierto Lutz Eigendorf por el Dinamo de Berlín, el principal club de la RDA durante los años 70 y 80 en los que dominó esta Oberliga. Y es que en este club del Dinamo de Berlín vamos a tener que detenernos porque, igual que la historia de Eigendorf representa a la perfección cómo podía ser la vida de un ciudadano común en aquella Alemania Oriental, este club representa a la perfección las maniobras que desde el gobierno se hacían para modificar el fútbol. Y es que este Dinamo de Berlín es un club con un origen un poco extraño. Efectivamente, el Dinamo de Berlín es creado en 1954, 2 años antes de que naciera nuestro protagonista de hoy, Lutz Eigendorf, y cuando la primera plantilla, como decimos, el Dinamo de Berlín es creado en 1954, cuando la primera plantilla del Dinamo de Dresden, el club más exitoso en los comienzos de la Oberliga, que como hemos dicho pues fue la primera categoría del fútbol oriental alemán, pues como decimos, la plantilla del Dinamo de Dresden es trasladada al completo a la capital para comenzar a jugar bajo esta nueva denominación de Dinamo de Berlín, buscando que la mayor potencia futbolística del país se encontrara en la capital. Esto, pues bueno, por así decirlo, no les dio el efecto esperado, ya que el Dinamo de Dresden, renacido con jugadores del filial, dominaría el fútbol nacional en la década de los años 60. El Dinamo de Berlín lograría ya imponer su hegemonía del fútbol local en los años 70 y 80, gracias en parte a las ayudas del gobierno nacional y con bastantes sospechas de ayudas arbitrales, digamos que poco azarosas. Efectivamente, pero si volvemos a la historia de nuestro protagonista, como bien has dicho, a los 14 años es descubierto Lutz Eigendorf como promesa del fútbol alemán por el Dinamo de Berlín. Este hecho es crucial y va a marcarle durante todo el resto de su vida, porque, como bien hemos dicho, el Dinamo de Berlín era el club de la Stasi, es decir, el club que dependía directamente de la policía secreta de la República Democrática Alemana. Y es que se trató de uno de los servicios de inteligencia más eficaces y represores de Europa. Efectivamente, Lutz Eigendorf compaginó estos primeros años en el Dinamo de Berlín, que como has dicho, pues era el equipo de la Stasi. Y como decimos, compaginó estos primeros años de fútbol en el Dinamo de Berlín con una formación de ingeniería. Y ya cuando alcanzó la etapa adulta y tras pasar el servicio militar, Lutz Eigendorf se incorpora a la policía con un cargo de oficina. Efectivamente, cuando termina los servicios los servicios militares, se incorpora a la policía en un cargo de oficina, y en el año 1974 se incorpora al primer equipo del Dinamo de Berlín, donde jugaría en la posición de centrocampista, destacando enormemente en los varios años que jugó en este equipo capitalino. De hecho, 4 años más tarde, de su debut con el Dinamo de Berlín, con tan solo 22 años ya debutaría como internacional con la República Democrática Alemana, en la que jugaría 6 partidos en total. Y es que Lutz Eigendorf no era un cualquiera dentro del fútbol de la Alemania Oriental, pues estaba apadrinado en el Dinamo de Berlín por Erich Mielke, el director del Ministerio para la Seguridad del Estado, más conocido popularmente como la Stasi. Y es que este había sido el culpable del traslado del Dinamo de Dresden a Berlín y de la fundación del Dinamo de Berlín. Hablamos, como hemos dicho anteriormente, de uno de los servicios de inteligencia más eficaces y represores de Europa y el que más espías tenía repartido entre la población. Una gran película para aquel que quiera conocer un poco más este mundo, seguro que muchos la conocerán, pero es una película que refleja perfectamente este mundo de espionaje y desconfianza en la RDA. Es la película alemana de La vida de otros, la cual creo que merece la pena recomendar encarecidamente, no solo por su temática tan interesante y que viene tan bien para este programa, sino también por su enorme calidad cinematográfica. En Film Affinity le dan un 8, cual siempre es muy importante. Un baremo muy confiable, el de Film Affinity. Film Affinity es el Transfermarkt del cine. Sí, podríamos decirlo así.
Por lo tanto, tenemos a un Lutz Eigendorf que en una Alemania dominada por la Stasi, una Stasi que, como hemos visto en la figura de Erich Mielke, sus redes llegaban mucho más allá de la seguridad del Estado, por así decirlo, incluso eligiendo los destinos de diferentes equipos de fútbol, y que tenía como protegido a este Lutz Eigendorf, que sería el ídolo de la República Democrática Alemana. Efectivamente, Lutz se convirtió en el ídolo que iba a promover el régimen de la República Democrática Alemana. De esta forma, Erich Mielke, cuya fotografía, por si alguno le quiere poner cara, pues la hemos subido a nuestras redes sociales en estos días previos al programa. Como decimos, Erich Mielke pues designa a Eigendorf como capitán del equipo, como capitán del Dinamo de Berlín y como emblema propagandístico del estado de la RDA. El campeonato de liga, conocido como Oberliga, estaba sistemáticamente amañado, como hemos contado anteriormente, para beneficio del Dinamo de Berlín. Allí va a ser donde Lutz Eigendorf se va a convertir en un gran futbolista y además pues bueno, iba a tener una serie de privilegios por ser ese ídolo y ese emblema del Estado oriental. Nuestro protagonista Eigendorf iba a disponer de acceso prioritario, entre otras cosas, a coche y a casa. Lutz se convirtió así en el ideal ciudadano del régimen comunista. Sin embargo, Gonzalo, y aquí viene el giro de guión que le tenía preparada la vida, en 1979 todo va a comenzar a cambiar para él. Así es, en concreto el 20 de marzo de 1979, cuando el Dinamo de Berlín traspasaba la frontera entre ambas Alemanias para jugar un amistoso ante el historiquísimo club alemán, el Kaiserslautern, de la ciudad occidental de Gießen. Aprovechando este viaje, Lutz Eigendorf decidiría nada más y nada menos que desertar y quedarse en la República Federal Alemana. Esto lo llevaría a cabo Lutz aprovechando una parada para echar gasolina en la ciudad de Gießen, en la que tenían que disputarse el partido. Eigendorf se bajó del autobús mientras el resto de sus compañeros hacían compras antes de atravesar la frontera de vuelta al régimen comunista y se subió a un taxi ordenándole una carrera de 170 kilómetros al taxista hasta las oficinas del Kaiserslautern, donde se ofreció como defensa central. Los dirigentes del club de Gießen no lo dudaron, lo ficharon de inmediato y esto provocaría que la Stasi no tardara en comenzar a pisarle los talones al bueno de Lutz Eigendorf, para empezar denunciándole ante la UEFA, que le pondría una sanción que le impediría jugar durante un año por incumplimiento contractual. Efectivamente, Lutz Eigendorf, como decimos, aprovechó el viaje a la zona de Renania para desertar y fichar por el conjunto de la Bundesliga, por el conjunto del Kaiserslautern, dejando en Berlín no solo a su equipo, sino también a lo que es su familia, sus padres, su mujer y su hija. El escándalo evidentemente fue mayúsculo. Como decíamos, la UEFA, a instancias de la Stasi, sancionó a Lutz Eigendorf con un año sin jugar, si bien en aquel momento pues el otro lado del muro, la República Federal Alemana, le garantizó el asilo político. Eigendorf pues bueno, cumple este año de sanción por incumplimiento contractual con el Dinamo de Berlín y ya en el año 1980 pues se incorpora al Kaiserslautern, con el que se había comprometido su fichaje después de esa carrera en taxi de 170 kilómetros el día en el que desertó no solo del Dinamo de Berlín, sino sobre todo de la República Democrática Alemana. Pero si su deserción fue ya poca afrenta, el centrocampista pues bueno, a partir de entonces aprovechó toda ocasión para denunciar en público las condiciones de vida de la República Democrática Alemana y del régimen comunista. Todo esto, evidentemente, en el contexto de aquella época, desembocaría en que la Stasi pusiera en marcha un hostigamiento constante sobre la figura de Lutz Eigendorf. Es entonces cuando el jefe de la Stasi, Erich Mielke, que ya hemos comentado un par de veces en este programa, que además era presidente del Dinamo de Berlín, como también hemos dejado caer anteriormente, se toma esta huida de Eigendorf como un asunto personal.
El máximo responsable del Ministerio de la Seguridad del Estado, muy aficionado al fútbol, Erich Mielke, comenzaría la caza sobre Lutz Eigendorf y no reparó en ningún tipo de medios. El jugador pasó desde el mismo momento en el que toma ese taxi y huye de la República Democrática Alemana a encabezar la lista de las personas más buscadas en todos los países socialistas, acusado del delito de fuga de la República. Desde ese momento, Gonzalo, deben saber nuestros oyentes que más de 50 agentes de la Stasi se turnaban en la vigilancia de su entorno, algunos incluso con misiones especialmente cínicas. Y es que tenemos que empezar a hablar de nombres en concreto. Uno de ellos va a tener el nombre en clave de Klaus Schlosser. Este Klaus Schlosser iba a ser un agente de la Stasi cuya misión iba a ser convertirse en el mejor amigo de Lutz Eigendorf. Pero si ya esto es inquietante, más lo va a ser la figura de otro agente que va a ser Peter Hoffmann. Y es que mientras que Klaus Schlosser intentaba convertirse en el mejor amigo de Lutz Eigendorf, otro, como decimos, Peter Hoffmann, se encargaría de evitar la reunificación de la familia Eigendorf con una misión, Gonzalo, como decimos, bastante inquietante. Aquí es donde aparece, como decimos, el nombre de Peter Hoffmann. Efectivamente, mientras que el Beckenbauer del Este, como era apodado Lutz Eigendorf, cumplía esa sanción que le dejaría un año sin jugar en el Kaiserslautern alemán, la Stasi ordenaba a uno de sus agentes la malévola e inquietante misión de seducir a su mujer y evitar que ésta se fugara al oeste con el resto de su familia, acompañando al bueno de Eigendorf. De esta manera, la Stasi le encarga a Peter Hoffmann, agente de este cuerpo de seguridad, la misión de seducir a Gabi, que era el nombre de la esposa de Eigendorf, llevándola al divorcio, a casarse nuevamente con él y hasta a llegar a tener un hijo. Incluso este agente, Peter Hoffmann, llegaría a adoptar a Sandy, la hija de Lutz Eigendorf, que sería rebautizada como Sandy Hoffmann. Esta incomunicación con su familia, que me quedaba ahí un poco atrancado, llevaría al jugador a entrar en una espiral negativa que afectaría claramente a su rendimiento deportivo, volviéndose un tanto indisciplinado. Sí, efectivamente, como es normal, porque los jugadores, antes que futbolistas, son humanos, pues todo esto que se empezaba a mover en torno a su vida, este hostigamiento incesante de la Stasi, esta imposibilidad de reunirse con su familia en el lado oeste, pues comenzó a afectarle deportivamente, y Lutz Eigendorf, pues bueno, se volvió un tanto indisciplinado, llegaba tarde a los entrenamientos y sobre todo una cosa que va a ser importante para entender lo que a partir de ahora vamos a hablar, y es que Eigendorf comenzó a beber, por así decirlo, más alcohol de la cuenta. Finalmente, en el año 1982, en el mes de junio de 1982, pues se marcha del Kaiserslautern al Braunschweig, que por cierto, Gonzalo, hay que decir una anécdota en torno a este equipo, y es que entre otras cosas fue el primer equipo en lucir publicidad en sus camisetas. Efectivamente, y es que antes he comentado, cuando estábamos hablando del Motor Sud Brandenburgo, el equipo en el que comenzaría a jugar Eigendorf, que es el gran equipo de la ciudad de Brandenburgo, era el Eintracht Braunschweig, que ha sido un grave error de mi parte, que lo he confundido con otro club alemán de la ciudad propiamente de Braunschweig, que no tiene nada que ver con Brandenburgo, así que aquí que quede mi error, que error importante en la realización del programa. Entonces vamos a aclarar a nuestro oyente que en el año 1982, en ese verano, Lutz Eigendorf, como decimos, se marcha del Kaiserslautern al Braunschweig, que bueno, es conocido por ser, como decimos, el primer equipo en la historia en lucir publicidad en sus camisetas. Eigendorf se traslada a la ciudad de Baja Sajonia con el objetivo, pues bueno, como decimos, de empezar de cero y dejar atrás ese inquietante pasado y ese hostigamiento incesante a la que estaba sufriendo por culpa de la Stasi. En esta nueva aventura en el Braunschweig le va a acompañar una estudiante llamada Josie, que con el tiempo se convertiría en su nueva esposa, con la que también pues tendría un hijo. Sin embargo,
las cosas se van a volver a torcer de nuevo, ya que Eigendorf se va a lesionar de gravedad en uno de los primeros entrenamientos con su nuevo equipo, por lo que tuvo que ser operado y tuvo que dejar de jugar. Como decimos, estamos en el mes de junio del año 1982, cuando Eigendorf ficha por el Eintracht de Braunschweig, equipo apodado como los Leones, y es que unos meses después de este fichaje, Eigendorf vuelve a la carga contra el régimen comunista de la Alemania Oriental, criticando duramente a la RDA en la televisión germano-occidental en unas declaraciones realizadas ante el propio Muro de Berlín. Esto hace que Erich Mielke enloquece de rabia y ordena la misión de asesinar al propio Eigendorf. Efectivamente, en ese momento es cuando ya definitivamente Lutz Eigendorf va a pasar a ser señalado como traidor de la República Democrática Alemana, y así vamos a llegar al día clave, que no es otro que el 5 de marzo de 1983. En la noche del 5 de marzo de 1983, como decimos, Lutz Eigendorf se encontraba en el pub Cockpit, que es como era conocido ese bar de copas. Era un bar de copas de la ciudad de Braunschweig, en la que estaba jugando Eigendorf, y bueno, pues Fuita alemán se encontraba tomando algo con un amigo. Al despedirse de él y dejar este pub Cockpit, pues cogió su coche, que era un Alfa Romeo, para regresar a casa. Hasta aquí todo normal. Lo que va a ocurrir sobre las 11:30 de la noche es que Lutz va a chocar con su coche contra un árbol tras salirse de la carretera. A los 2 días de este accidente va a terminar falleciendo en el hospital a causa de las heridas contraídas en este accidente. Lutz Eigendorf iba a morir con tan solo 26 años de edad. Y el mismo día del accidente, y a partir de aquí vamos a comenzar a hilar fino para saber qué fue lo que ocurrió, y es que el mismo día del accidente, ese falso amigo del que hablábamos antes, que era Klaus Schlosser, va a recibir de la Stasi 500 marcos, se supone que en concepto de gratificación. Efectivamente, y es que el análisis de sangre de Eigendorf revelaría que tenía un 0,22% de tasa de alcohol en la sangre, una tasa de alcohol muy por encima de lo que marcaba el límite legal. Pero aquí es donde empiezan las sospechas, ya que al parecer, según dicen testigos de aquella noche, aseguraron que no bebió mucho, además de que los problemas de alcoholemia que había tenido a su llegada a la República Federal Alemana ya habían sido superados. Norbert Feins, que era el presidente del Kaiserslautern en ese momento y que dio abrigo a Eigendorf a su llegada, siempre mantuvo la tesis de que lo asesinó la Stasi desde el mismo día del accidente. Desde ese primer momento, desde el primer momento del accidente nos referimos, la policía de la República Federal Alemana tenía la misma sospecha que el presidente del Kaiserslautern, que se trataba de un atentado contra la vida de Lutz Eigendorf. Analizaron con detenimiento el coche buscando alguna posible manipulación en el motor o en los frenos, pero no lograron hallar nada. Llegaron incluso a analizar el interior del vehículo buscando algún veneno de contacto, dada la especial habilidad de los servicios secretos de la Europa del Este para pergeñar extrañas formas de envenenamiento. Tampoco se encontraron muestras de posibles venenos y ante la falta de pruebas el caso quedó completamente cerrado. El tema es que cuando pasan una serie de años, y es por eso que hoy, entre otras cosas, estamos hablando de Lutz Eigendorf, que ha sido un personaje pues que gracias a un periodista llamado Heribert Swan realmente ha pasado a la historia, porque como bien has dicho antes, se dio carpetazo al asunto, no se encontró ninguna prueba de un posible atentado o asesinato contra él, pero este periodista, como decimos, Heribert Swan, en el año 2000 va a producir un documental que llevará por título Muerte al traidor. Así es como se llama este documental, que lo podéis encontrar en internet. Eso sí, con el problema de que está en alemán, así que si no sabemos alemán, como es nuestro caso, pues va a ser un poco difícil entenderlo. El tema es que este periodista, Heribert Swan, había rebuscado en los archivos de la Stasi, evidentemente una vez diluida ya
la República Democrática Alemana, y había encontrado que en el archivo policial de Lutz Eigendorf, además de que evidentemente, como hemos contado antes, había medio centenar de agentes vigilando al futbolista, había en concreto un documento en que se leía Verblitzen Eigendorf. Verblitzen era en el argot de la Stasi el nombre que recibía un método de asesinato muy sutil que consistía en el deslumbramiento de un conductor en la carretera, provocando que perdiera el control del vehículo. Este documento, que encuentra, como decimos, el periodista Heribert Swan, era la prueba de que al menos como mínimo Erich Mielke y la Stasi querían a Eigendorf, denominado por ellos como el traidor, lo querían muerto. El problema es que el resto de documentos de la República Democrática Alemana que podían hacer referencia al caso de Lutz Eigendorf desaparecieron o fueron destruidos. Este periodista, Heribert Swan, cree que las autoridades de la RFA, la República Federal Alemana, no hicieron lo suficiente para esclarecer el suceso. Y es que, de hecho, recoge el testimonio en el documental que hemos comentado antes, recoge el testimonio del fiscal de Braunschweig en la época en la que se produce el caso de Eigendorf. Y es que este fiscal afirma que estaban totalmente convencidos de que la Stasi se encontraba detrás, pero no había pruebas para poder hacer una acusación en firme. Según este periodista, Heribert Swan, la hipótesis más plausible es que agentes de la Stasi infiltrados en la República Federal Alemana secuestraran brevemente a Eigendorf y le drogaran o lo obligaran a consumir grandes cantidades de alcohol y posteriormente le dejaran marchar en su coche para que luego otros agentes de la Stasi en un coche conduciendo en sentido contrario cegaran a Eigendorf usando un flash o un potente foco de luz. Esta sería la teoría, la hipótesis de Heribert Swan que provocaría el accidente y la muerte de Eigendorf. Eso fue, como decimos, en el año 2000, que es cuando se produce este documental, pero más recientemente, en el año 2010, un ex agente de la Stasi reveló públicamente que una de las misiones que le encargaron fue la de ejecutar a Eigendorf, pero que no pudo completar la operación. En definitiva, no existen pruebas fehacientes en la Alemania actual que permitan demostrar que Lutz Eigendorf fue definitivamente asesinado a manos de los servicios secretos de la Alemania Oriental como venganza por su traición. Pero, como bien estamos contando, todo parece indicar a que al menos algo tuvo que ver la Stasi y los servicios secretos comunistas en este triste final que tendría el Beckenbauer del Este. Y hasta aquí, Gonzalo, llegamos. Hasta aquí llega la quinta entrega de Historias de Fútbol, en la que, como habéis visto, hemos querido rescatar un capítulo histórico que une historia, une política y une fútbol de la mano de Lutz Eigendorf, un futbolista que se convirtió en emblema, que se convirtió en ídolo de la República Democrática Alemana y que por desertar, por no estar de acuerdo con las ideas y con las formas de vida de la RDA, pues fue acusado de traición, y todo hace pensar que eso le terminó costando la vida. Gonzalo, un programa diferente que yo creo que les ha resultado muy interesante a nuestros oyentes, o al menos a nosotros nos lo ha parecido. Sí, la verdad que la historia de Eigendorf creo que daría para una película, ¿no? Un futbolista que brilla en la Alemania Oriental, en una Alemania totalmente dividida, como símbolo de esa división, que estaba el muro, ¿no?, en la ciudad de Berlín, pero en definitiva todo el país estaba dividido, y que surge en el fútbol, ¿no?, un deporte tradicionalmente en ese momento más dominado por la Alemania Occidental. Surge una figura como Lutz Eigendorf, al que se le llama el Beckenbauer del Este, que brilla, que parece que puede llevar a la RDA a un nuevo escalón futbolístico, y que deserta y se marcha pues al mayor rival, ¿no?, de la RDA, a la RFA, y que no le sentaría nada bien, como hemos comentado, a las autoridades orientales. Y bueno, como decimos, hasta aquí. Hoy hemos tenido un programa un poquito más luctuoso, pero bueno, queremos en Historias de Fútbol contar
de todo y creemos que la historia de Lutz Eigendorf es lo suficientemente interesante e importante para traerla hoy a escena. El próximo programa, Gonzalo, sí va a ser un poquito más de celebración, va a ser un poquito más de fiesta, y es que va a ser un programa especial. Y lo primero especial es que no vamos a volver el lunes, sino que vamos a volver un poquito antes. Vamos a volver el viernes 23 de enero. Efectivamente, porque va a tener un protagonista muy especial nuestro próximo programa, y no va a ser otro que un histórico del fútbol español como es el Deportivo Alavés, que el viernes 23 de enero cumple 100 años de historia, y aquí en Historias de Fútbol queremos hacerle un programa especial y lanzarlo ese mismo día del centenario como contribución desde este como humilde regalo del centenario. Sí, este humilde podcast que quiere tener un detalle con aquellos aficionados babazorros. Con el equipo glorioso. Con el equipo glorioso, con Mendizorroza, que significa el pico afilado en vasco, o algo así significa el estadio del Alavés. Pues queremos tener un detalle con el centenario del Alavés, que cumple 100 años de historia. Y historias de fútbol, 100 años, vayan uniendo cabos y llegarán al viernes 23 de enero, en el que desde aquí os contaremos la historia un poco del club de la región de Álava. Efectivamente, volvemos. Si no ocurre nada sorpresivo, pues estaremos aquí el viernes 23. Extraño, creo que quería decir extraño, pero se le han atragantado las palabras. Efectivamente, volveremos. Si no ocurre nada extraño ni sorpresivo, el viernes 23 de enero para hablar del centenario del Alavés. Y a ese programa del Alavés, al igual que este de Eigendorf y los anteriores, como sabéis, lo podéis escuchar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, Anchor FM y iVoox. Y todas las novedades estarán en nuestras redes sociales, en Twitter, @HIST_D_fútbol, y en nuestra página de Facebook, Historias de Fútbol. Sin más, nos despedimos hasta el viernes. Espero que hayan disfrutado de la historia de Eigendorf. Que pasen buena semana.